on Mount Sinai. 3,000 personas murieron en el monte Sinaí. How many people got saved on the day of Pentecost? ¿Cuánta gente se salvó en el día de Pentecostés? 3,000. 3,000. And so we see a parallel from the first Pentecost to the Pentecost here in Acts chapter 2. Así que vemos un paralelo entre el primer Pentecostés y el Pentecostés de Hechos capítulo 2. And we see great things that happened. Vemos grandes cosas que sucedieron. Amén. And I want to finish with this. Y quiero terminar con esto. In Acts chapter 1 verse 8, En Hechos capítulo 1 versículo 8, before Pentecost, antes de Pentecostés, Jesus said that you shall receive power. Jesús dijo que ustedes iban a recibir 8. poder. Okay? But after Pentecost, Pero antes de Pentecostés, after Pentecost, there was something that was even greater. hubo algo que era inclusive mayor que eso. At Pentecost, they received power. En Pentecostés ellos recibieron poder. But after Pentecost, there was something more. Pero después de Pentecostés había algo más, hubo algo más. And that is for us today. Y eso es para nosotros en este día. Amen. Look what it says. Mira lo que dice. In verse 33 of Acts chapter 4. En el versículo, Acts chapter 4. el capítulo, otra vez por favor, Acts chapter 4. En el capítulo 4 de Hechos, verse 33. Versículo 33. Remember, Jesus said you'll receive power. Dios dijo, ustedes van a recibir, recuerden, Jesús dijo, ustedes van a recibir poder. Before Pentecost. Antes de Pentecostés. Now, after Pentecost, there's something even more. Y después de Pentecostés hay algo más. And it says, great power. Y dice ahí, grande poder. There's a difference. There's a difference between power. Hay una diferencia entre poder and great power. Y gran poder. So God expects us. Así es que Dios espera que nosotros we move in great power. Que nosotros nos movamos en un gran poder. Do not be satisfied with simple power. Y que no nos satisfagamos con solo poder simple. We have rights to great power. Nosotros tenemos acceso derecho a gran poder. So I want to share a small testimony of a great power that occurred. Quiero compartirles un pequeño testimonio del gran poder que sucedió. And this will interest you. Y esto le interesará a usted. I was in the military. Yo estaba en la milicia. And the life I had was very disorganized. Y la vida que tenía era muy desorganizada. Everywhere the military sent me, a donde me mandaba el ejército, sin was waiting for me. El pecado me estaba esperando. I had a very beautiful relationship with sin. Yo tenía una relación hermosa con el pecado. I enjoyed it. A mí me gustaba. For example, they sent me to school, and the military sent me to school. En la milicia me mandaron a la escuela. I was a specialist in bombs, rockets, missiles, explosives. Yo era especialista en bombas, misiles, cohetes y explosivos. So they sent me to school to learn about this. Y me mandaron a estudiar acerca de eso, a especializarme. So after class, después de la clase, I had my relationship with sin. Yo tenía mi relación con el pecado. I was arrested. Yo fui arrestado. I went to jail. Me mandaron a la cárcel. And so, but afterwards I was released. Después salí. I finished my school. Terminé mi preparación. The military sent me to Japan. Y entonces el ejército me mandó a Japón. When I went to Japan, cuando fui a Japón, sin was waiting for me. El pecado estaba esperando. And I began my relationship with sin again. Y entonces comencé mi relación con el pecado otra vez. I was arrested again. Fui arrestado también. And the government of Japan, y el gobierno de Japón, they condemned me to 7 years of jail. Y el gobierno de Japón me condenó a 7 años de cárcel. Because I was caught with drugs. Porque me atraparon con drogas. Japan has no drug tolerance. Sí, en Japón no tolera las drogas. But anyway, I was liberated. Pero me liberaron, fui liberado. And I didn't get kicked out of the military. Y no me sacaron del ejército.
So they sent me to the Philippines. Así es que me mandaron a las Filipinas. And when I got to the Philippines, Y cuando llegué a Filipinas, the sin became glorified. se glorificó. I went to jail again. Y fui a la cárcel de nuevo. I became disorganized all over. Y entonces me desordené. I didn't learn my lesson. No aprendía mi lección. Sin creates stupidity. El pecado crea una estupidez. So after that, I was released from jail. Ay, después de salir de la cárcel, I went to Hawaii, me fui a Hawái and it became glorified sin again. y el pecado se glorificó de nuevo. I went to jail. Y estuve en la cárcel. So I was 5 years traveling to different countries, Y estuve durante 5 años viajando a diferentes países and I was like a little boy. y era como un pequeño niño. A little boy would get in trouble, Un pequeño niño se mete en problemas. but little boys, when they get in trouble, they know how to lie and get out of trouble very quickly. Ajá, los pequeños, los chiquitos, cuando se meten en problemas saben muy bien cómo mentir para salirse. So I was like a little boy, getting into trouble, but getting out of trouble very quickly. Ajá, así es que yo era como un niño pequeño que me metía en problemas.